Sanos y sanas de la azotea en KLA en su 7º año. ¿Un experimento? ¿Un exprimimiento? ¿O un experimento del 2025? Elton Mayo fue un psicólogo industrial, sociólogo y un teórico social australiano. Fue uno de los que inició lo que se llamó como la Escuela de las Relaciones Humanas. A él de alguna manera siempre le interesó la influencia en las condiciones físicas, en el trabajo, en la producción laboral y cómo se da el rendimiento de las personas. Él en 1924, en la fábrica de la Western Electric Company en Chicago, empieza a realizar algunos experimentos con grupos de trabajadores, utilizando factores ergonómicos como por ejemplo la luminosidad a la hora de realizar las tareas, los periodos de descanso de los trabajadores y trabajadoras, el horario laboral, para empezar a conocer cómo estas medidas llegan a influir en la productividad de la empresa, ¿no? O sea, como si fuesen pequeños roedores de una pecera, de un experimento, un laboratorio. Podemos decir que sí, para ver cómo los trabajadores y los trabajadores rinden en un tiempo que le damos bastante espacio en nuestra vida, como es el trabajo. Al hacer estas pruebas, él se empieza a dar cuenta que la productividad iba aumentando casi con, cualquier cambio que se empezara a solicitar. Entonces, lo que hace es realizar experimentos un poco más concretos y a largo plazo para poder encontrar los motivos claves de esa experiencia tan particular como es el trabajo. Claro. Hizo una prueba con 6 chicas que trabajaban con relés de teléfono. 5 estaban en el sector de montaje y una se iba a ocupar de administrar y distribuir las piezas al resto. Mira, el experimento duró 5 años. Un montón. Y estuvo presente en todo momento una persona que observaba y controlaba el estudio, escribiendo y tomando notas de absolutamente cualquier cosa, informando a las chicas sobre cada avance y escuchando sus opiniones. Y pasados los primeros 3 meses, Elton Mayo observa que en condiciones normales las mujeres producían 2.400 riles cada una por semana. Tras este tiempo de desarrollo, amplió la carga de trabajo durante 8 semanas y la producción aumentó. Esto incluía intervalos de descanso durante 5 semanas y la producción siguió creciendo. Las pausas de descanso fueron más largas y así la producción creció considerablemente. Después se agregaron un total de 6 descansos y la producción disminuyó con quejas de las chicas. ¿Sabes qué decían? Sí. Sentían internamente que las hacían parar demasiado. O sea que, ahí en el trabajo les molestaba que pudieran descansar, tener un espacio. Le molestaba parar para descansar. Wow. Volvieron a aplicarse de nuevo solo 2 descansos y en el primero la empresa les daba una bebida caliente o una bebida fría. La productividad aumentó y también se les permitió a las trabajadoras terminar su horario media hora antes y la producción volvió a subir.
Después tomaron la decisión de reducir otra media hora de la jornada, pero no hubo cambios significativos en el rendimiento. Finalmente, se eliminaron todas las nuevas condiciones y volvieron a la situación inicial para que durante 12 semanas la producción llegue al nivel más alto, con 3.000 relés cada una a la semana. Las mujeres hicieron exámenes médicos a lo largo de la investigación, donde se observó que la fatiga acumulada era inexistente para ellas. Ahora yo te pregunto, digamos, con semejante presión y carga laboral de horas, física, psíquica, digo, no desarrollaban ningún tipo de estrés. Yo digo casi como un chiste, digo, más que estrés, digo, tendrían E4, E5, E6. Y toda la numerología. Claro. Pero ¿sabés que también llamó la atención? Que cada una hacía su tarea de manera diferente. O sea, encontraban innovaciones para disminuir la monotonía. O sea, cada uno le encontraba la vuelta para poder producir. Y sabes que hasta el ausentismo laboral disminuyó en 80%. Se sentían muy satisfechas con las tareas que habían realizado. Uno hasta puede decir que se pusieron la camiseta de la empresa, pero posta a posta. Y bueno, la conclusión principal de este experimento fue conocer el valor que tienen en una empresa y en un proyecto laboral, entender y escuchar las necesidades que tienen los trabajadores con esa tarea, ¿no? Ahora, también recordemos que este estudio era para medir la productividad basándose únicamente en las condiciones de luz o similares. Pero claro, descubrieron que la productividad va aumentando por los factores sociales más que por los factores físicos o ergonómicos. Es decir, empieza a influir lo humano, la relación humana entre las personas. La psiquis, ¿no? Exacto, ¿no? Empieza a influir, ¿no? Empieza a tener mucha importancia, más que lo físico estrictamente. Y entonces, claro, si uno en ese proyecto laboral logra motivar psicológicamente a alguien, esto lo que va a producir es mayor productividad en esa empresa, ya que la realización de las actividades va a ser mucho más eficiente que si no estuviera esa motivación. De alguna forma, y esto es importante, las trabajadoras se sintieron escuchadas y valoradas en esa tarea, ¿no? Así es. Mira, Elton Mayo, paralelamente a este experimento, también realizó el programa de entrevistas de Hawthorne. Las hacía con los empleados de la organización y les daba absoluta libertad para dar su opinión sobre todo lo relacionado con su trabajo y que dieran a conocer sus preocupaciones. Bueno, el entrevistador intervenía lo menos posible sin juzgar al entrevistado. Hicieron casi 21.000 entrevistas en 2 años y demostró otra vez la importancia que tiene la adaptación del trabajo a la subjetividad de los trabajadores y que recibieran el reconocimiento que se merecían. Alcanzan mejores resultados y son más felices y productivos. Trabajadores y empresas encontrarán el equilibrio y ambos saldrán ganando de él. Era un lema que mantenían. Y hay una reflexión de Angel y Ridman que plantean que la conducta de un individuo en una organización no se establece únicamente por sus motivos personales y egoístas, sino también justamente por la influencia de los individuos con los que tiene una relación interpersonal, con los compañeros, ¿no? Este significado de estos factores sociales de cara al comportamiento y el rendimiento de un individuo pasó a ocupar un primer plano a partir de los estudios realizados en Hawthorne. De esto se obtuvo la conclusión de que realmente los factores sociales ejercen una influencia mayor sobre el comportamiento y el rendimiento de los trabajadores que las razones estrictamente materiales y egoístas que se habían considerado hasta entonces como la principal fuerza impulsora.
Bueno, qué experimento este de Hawthorne, ¿no? Me parece que abre algo que tiene que ver también con la experimentación social, humana, que también puede producir alternativas positivas, ¿no? Digo esto porque Elton Mayo tratemos de por ahí tratemos de por ahí de situar un poquito en qué momento se da esto, ¿no? Se da en una época, estamos hablando de 1924, estamos hablando en pleno auge de toda una concepción del trabajo, que es el taylorismo, que plantea esta exigencia física a lo que dé lugar, porque el trabajador o la trabajadora va a rendir mejor. En realidad termina casi que generando el efecto contrario. Yo lo voy a simplificar con algo que conocemos todos. Tiempos modernos, Charles Chaplin. Sí. ¿No? Sí, y también dejan claro esto, ¿no? Vislumbra decir, bueno, al tipo se le remunera por una actividad que no debe hacer, no tiene ganas de hacer, porque por algo se le paga, claro, ¿no? Y después tenés que darle, bueno, cuando se está agotando y cae la producción, ¿cómo lo incluimos en ese plano humano, placentero, de vuelta en la maquinaria, en la reproducción sistemática a través de engranajes, ¿no? Porque vos decís el tipo, bueno, y lo que decías en la última reflexión, de decir, no solamente por cosas egoístas y producción individual, sino que la producción del conjunto es lo que hacía que esa vinculación, lo vinculante que tenía con, si se quiere, con la cadena de montaje, como lo que hacía Henry Ford en su momento, sí, implica decir, bueno, si mantenemos a este contento, en consecuencia el segundo va a estar contento y el tercero. Es muy loco cómo a veces en el campo de producción aparece decir, bueno, como último recurso, dale un código humano, dale un poquito de placer. Sí que yo lo decía en un sentido positivo porque en ese momento esto que hace Elton Mayo es justamente tener en cuenta la subjetividad, el pensamiento, el sentimiento, incluso cierto ocio y capacidad de goce de los trabajadores en un espacio como es el trabajo, que hay que recordar que por ahí, yo voy a ir como la etimología de la palabra trabajo. Trabajo viene de 3 palos. 3 palos. Y 3 palos viene de algo de castigo. O sea, digo, esta cuestión de que no es muy placentero, ¿no? No. Entonces, bueno, y uno pensar en este tipo de experimentos, que uno puede decir, bueno, se adapta para que más o menos sea un poco más humano y pueda seguir esa producción dentro del capitalismo, ¿no? Digo, vivimos en este siglo XXI donde esto todavía se sigue pensando, ¿no? Sigue estando ahí latente estas cuestiones, ¿no? del trabajo y la explotación a lo que dé lugar, donde realmente somos un número y no mucho más. Sí, somos una función casi, también. ¿viste? Sí. También hay un filósofo que utiliza esta cosa de la cadena de montaje con lo humano, ¿no? Que es Simondon, que habla de esto de la cadena, como hace una analogía con la cadena de montaje de Henry Ford, de que el humano se convierte en una tira de montaje como una función, no como un ser humano que cumple una función, sino que es una función en sí misma. Es una máquina, claro. Es la teoría del hombre máquina. Claro, el rol está predeterminado por la función que cumple y no como un funcionario, sino como una función. Entonces hace esta analogía de que se deshumaniza para considerar solamente lo que puede producir. Pero también no está muy lejos de lo que hablamos la semana pasada con respecto a esta representación que hemos hecho acerca de los japoneses, la empresa japonesa, ¿no? Y los plus que le dan para desestresarlos, ¿no? Más en esa línea de trabajo, ¿no? Sí, tiene muchísima relación lo que vos nos traes, Adrián, en esto que veníamos charlando la semana pasada. Y Elton Mayo de alguna manera hace un trabajo exhausto, digamos. Son 5 años. Son 5 años. Yo imagino a la persona que toma nota. Sí, muy exhausto realmente para tener una cercanía de
de realmente qué estaba pasando en el mundo en ese momento de los trabajadores y las trabajadoras, pero creo que toma vigencia, estamos cerca del 1 de mayo, en muchos países se discute esto de las 6 horas laborales, Sí. donde y el tema del salario y el tema del emprendedurismo y bueno, y muchas cuestiones que tenemos que seguir tratando de mejorar un poquito para vivir dignamente, ¿no? En función del trabajo y nuestra vida. No se puede estar todo el día trabajando. No se puede. Pero No mira, se puede. también no solamente Pero eso, no nos sino- queda otra, porque Eso- nos lleva Pero nos todo lleva a la depende- vorágine de lo que estamos viviendo en la economía. Cualquier rama, ¿viste? ¿No? Está vinculada con el capitalismo. Yo, por ejemplo, no sé, vos decís, uno va a hacer arte y el que quiere Sí. vivir del arte, a veces estás exprimido, o sea, estás atado al capitalismo, que por ejemplo tenés una representación en un espacio cultural y tenés ese límite de decir, bueno, listo, tiene que ser algo más o menos productivo, es decir, yo quiero manifestar mi arte y no hacer solamente algo comercial, pero está atado a que, bueno, por lo menos genere un ingreso para que la sala pueda seguir con su actividad. Claro, por supuesto. Y vos estás diciendo, bueno, tengo que Sí, laburar, sí, sí, además sí, de lo sí, que hago sí. en el escenario, algo abajo para llevar gente que esté dentro de la rueda del capitalismo, ¿no? De la producción, de que tenga un rédito, ¿no? Sí, sí, Y sí. imagínate el trabajo que uno va porque no es porque ama el trabajo, más allá que uno puede encontrarle vericuetos y que le guste o que esté vinculado con una vocación. A veces uno va porque tiene que ir, por eso cobra. Y sí. Y ahí tenés más desgaste que por ahí a veces en otras cosas que también están entrecruzadas y tejidas, cosidas por el capitalismo, ¿viste? Y creo que el resumen siempre es la profunda desigualdad que vive el mundo. En algún momento lo vamos a hablar en nuestra columna de Somos el Mundo, de la desigualdad que hay a nivel global, donde cada vez todo está más concentrado en pocas manos. Sí. Entonces, bueno, ahí ya se nos abre un capítulo donde uno puede un poquito empezar a entender un cachito más dónde estamos parados.